Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. ¿Qué onda, amigos? gente? ¿Cómo están? Estamos aquí en otro episodio de La Politic. Ya conocen a Dieguito, ya ha venido aquí. Va a venir mucho más seguido porque se va a estar integrando aquí a La Politic. Pero, Dieguito, ya te habías presentado, pero cuéntanos un poquito de lo que nos quieras decir. Bueno, Aldo, principalmente muchas gracias por invitarme de nuevo. Así es, vamos a estar un poquito más seguido aquí. Vamos a tratar de estar ahora sí que en conjunto. Compartir Con invitados y todo este proceso. Y pues bueno, ya me conocen, ya tenía algún podcast anterior. La vez pasada hablamos de la reforma del Poder Judicial, que fue algo muy controvertido. Incluso veía ahí algunos comentarios. Sí. Hubo gente a favor, en contra, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Es que es un tema muy polémico, que de hecho es parte de lo que vamos a tocar hoy porque queríamos platicar con Dieguito del tema de los movimientos estudiantiles, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que ya está el tema de la reforma judicial, que ya fue publicada, que la quieren bajar y que todo, pues también hubo movimiento de estudiantes, ¿no, Exacto. Dieguito? O sea, ¿tú cómo ves eso? Porque había un gran grupo de estudiantes del UNAM que se manifestó en contra de la reforma judicial. No sé si te acuerdas de las manifestaciones que hubo a partir de la UNAM, que sí eran muchos jóvenes en contra, pero solamente eran los de derecho. Pero justamente estaba esta situación. ¿Tú cómo ves este tema de la reforma y de los estudiantes? Bueno, creo que la reforma pues se tomó, pero creo que es algo que va a suceder, que se vio que se iba a venir, que iban a dar amparos, apelaciones y todo, pues obviamente no. Pero creo que es algo que ya no hay retroceso, que es un bien para el país. Y estos movimientos estudiantiles creo que siempre va a ser de lo mejor. Creo que los estudiantes del 1918 hacia la actualidad hemos tenido mucho presencialismo en estos movimientos, como en el 68, que fue un tema muy duro. Estamos en octubre. Exacto, y bueno, también fue como por eso el tema que vamos a tocar este tema, ¿no? Y creo que siempre un movimiento estudiantil va a mejorar algo y viene para hacer una revolución tanto ideológica y social. Sí, justamente, o sea, para mí mucha gente se queja muchas veces porque dice, antes nos llamaban revoltosos, ahorita Claro. los llaman algunos héroes, algunos revoltosos todavía, pero justamente es un tema muy importante, ¿no? Porque la historia viene de los movimientos estudiantiles muy larga, ¿no? Desde el 68, pero antes del 68, aquí en Michoacán, en esa época se empezó uno en el 66, ¿no? Que hasta entró el ejército aquí al colegio de San Nicolás, pero antes de eso, lo mencionabas tú en 1900, no me acuerdo si fue 16 o 18, pero en esa época se manifestaron los estudiantes de medicina porque querían ayudar a la gente que pues, estaban en medio de la escena trágica y se los echaron al plato de estudiantes de medicina. Entonces, es un tema donde siempre hemos sido, bueno, para todo esto, pues, Dieguito y yo somos estudiantes, claramente. Entonces, hemos estado, pues, en el meollo, ¿no? Del asunto. Entonces, pues, para empezar ya bien con el tema de movimientos estudiantiles, ¿cuál es el que a ti te gustaría platicar más? O sea, ¿cuál es el que te llama más la atención? Bueno, mira, creo que a lo largo de la historia como tal de México ha habido muchos movimientos estudiantiles, pero creo que algo que se centra demasiado, a mí me gustaría platicar de dos, que es el del 68 y el del 14. Creo que son temas que realmente, pues se han hablado demasiados y creo que tenemos que abrir también el podcast para que haya gente que comente también, igual y ponga su postura, ¿no? Comenten, nunca comentan nada, ahora les toca comentar. Comenten, sí. ¿Qué te parece si empezamos, no sé, con el 68? ¿Quieres platicar tal vez el del movimiento aquí en Michoacán en el 66? Pues como una contextualización rápida, Claro. Fíjate que acá también había problemas, como cualquier joven es revolucionario. Claro. Entonces en San Nicolás, en el colegio, se estaban empezando a hacer manifestaciones a favor de la autonomía y de algunas otras cuestiones que hacían falta aquí en el estado. Y de la nada el ejército entra al San Nicolás y empieza a encarcelar a los compañeros. Entonces ahí empieza la semilla de todo el movimiento. Obviamente habían muchas otras situaciones en el contexto nacional, pero es curioso cómo en Michoacán siempre han sido como los inicios de los movimientos sociales, ¿no? Entonces, fíjate que el 68 a mí también me gustaría platicar porque algo que siempre se ocultó por parte del gobierno fue que nunca se dijo abiertamente que había sido el gobierno que mandó a hacer la masacre de Tlatelolco, ¿no? Y entonces entra Claudia y en su discurso de bienvenida dice, este país es de los hijos del 68, es de los estudiantes del 68. Por supuesto. Bueno, incluso Claudia estuvo ahí, ¿no? Por supuesto, o sea, por ejemplo, alguien quien le entregó a Claudia Sheinbaum la banda presidencial, la presidenta de la mesa directiva, Efigenia Martínez. Ella fue maestra en economía, de hecho creo que fue directora en la época del 68, o sea, claramente es un país de los estudiantes del 68. Entonces, fíjate que
3 días después. No, de hecho, creo que el 2 de octubre justamente emiten un comunicado que es una disculpa pública de parte del gobierno a los estudiantes del 68. O sea, ya sabíamos todos, ¿no? Que había sido el gobierno. Pero... ¿Algo que anteriormente no se hacía? Sí, o sea, se pidió una disculpa por fin a los estudiantes de esa época. Y pues, no sé, o sea, ¿tú qué opinas respecto a eso, al movimiento en general? Pues bueno, creo que ahora sí que ese movimiento fue contextualizando un poco a nivel internacional, sabemos que en ese momento había revolución estudiantil en muchos países. Sí, por supuesto. Aproximadamente a lo que leí fueron 40 países que estaban en este movimiento estudiantil por diferentes causas, diferentes índoles. Pero pues en Latinoamérica fueron 2 países del sur que eran también por una dictadura, que querían derrumbarla y todo esto. Y una frase muy célebre, ahora sí que citar al expresidente Salvador Allende de Chile, que decía que el joven que no es revolucionario va incluso en contra de su biología, ¿no? Sí. Y creo que eso es lo que siempre ha identificado a las personas, a los estudiantes, que siempre el estudiante llega y la educación le da para saber más, para conocer más y para revolucionar. Es que justamente es ahí, porque ya los que son grandes y que algún momento fueron estudiantes, seguramente fueron revolucionarios, pero los que son grandes ya se acostumbraron a un sistema en el que viven. Exacto. Pero los estudiantes, cuando estás en prepa, pues no sabes mucho de la onda, ¿no? Hay alguno que otro revolucionario, por supuesto, pero cuando estás en la universidad y empiezas a ver la realidad de tu entorno y cómo te enseñan los libros, que deberían de ser unas cosas, pero no son así, es cuando dices tú, es que el mismo libro me está diciendo que las cosas no deberían de ser así, porque son así. Porque son así, es donde entra la idea revolucionaria, ¿no? De hay que cambiar eso. Es cuando empiezas a decir, ¿por qué el sistema es así? A pesar de que las situaciones se pueden dar diferente, ¿no? Claro. Entonces, es triste, pero justamente este tema de los estudiantes me gusta mucho porque estamos en el tema estudiantil, ¿no? Todavía. Claro. Pero, conectándolo, fíjate que algo que me parecía muy bonito de aquella época es que muchos de ellos, todavía aún hoy vivos, dicen, es que el problema era, estábamos peleando mejores condiciones para la vida humana, ¿no? Claro. Estábamos peleando mejores condiciones para el país. Pero llegó un momento en el que no solamente eran los estudiantes, sino se hizo un movimiento de estudiantes que se hizo de profesores, claro, que se hizo de obreros, y llegó un momento en el que había un comité nacional de huelgas. O sea, llegó a tal punto. Lo grande que llegó a ser ese movimiento para que de ahí nacieran muchos... se podrá decir organizaciones, tanto sindicatos, todo eso, ¿no? De personas que se reúnen por un objetivo, que ya no vuelva a pasar eso. Sí, justamente. Lo trágico fue que pues al final terminó una desgracia. Una masacre. Pero sí, o sea, lamentablemente en el 68, pues en el 2 de octubre, se comete la masacre a partir del Batallón Olimpia y del mismo ejército. Pero el tema ahí es que eso dio pie a muchísimas otras cosas, ¿no? Eso dio pie a que en el futuro se diera desde la Constitución la libre manifestación y que se diera la libre reunión de personas y que... Porque, o sea, en ese momento era, pues, no penado, pero sí estaba mal visto jurídicamente hablando por el tema político de que, ay, se están reuniendo un chingo de jóvenes. Hay que ver qué onda porque no es campaña, que andan haciendo juntitos, ¿no? Lo más, personas que iniciaron con la Facultad de Derecho, ¿no? Sí. Dices, ¿qué pasó? O sea... Oye, ¿qué andas así los de polacas de la UNAM? Es como... Porque te estás contando mucho, ¿eh? Y bueno, encima tenían ya sobre tiempo lo que eran las Olimpiadas. Sí, que no. fue algo que también dijeron, ¿sabes qué? Echeverría dijo, y Luis Ordaz, vámonos. No, sí, es que ahora principalmente... ¿Tú crees que haya sido por las Olimpiadas? Yo sinceramente sí creo que... Fíjate que creo porque, bueno, las Olimpiadas son los deportes que más se ven a nivel internacional. Y más en aquellos tiempos. Claro, y creo que con esa contextualización que iba a haber, era como, ¿por qué está pasando esto en México? Sí, ¿Por qué? Y pues... Los estudiantes agarraron justo el momento, porque parte de todo es que... Un momento muy importante, ¿no? Sí, un momento muy importante. Y jamás pensando que el presidente, Gustavo Díaz Ordaz, su secretario de gobierno, que después fue presidente, dijeran, vamos a acabarlos de facto. Yo creo que jamás pensaron que iban a hacer algo así. Porque, o sea, el conflicto empezó, por si alguien no lo sabía, el conflicto del 68 empezó por una pelea de prepas. Habían 2 prepas, creo que era la prepa 2 y... No me acuerdo qué otra prepa era. Están en un partido de fútbol, se empiezan a pelear. O sea, también, ¿por qué se van a pelear? Por un partido de fútbol. Deportivo, ¿no? Sí, pero se empiezan a pelear, llega la policía, llega el ejército, los empieza a golpear, los granaderos. Entonces, porque los golpean, empieza el movimiento. Pero era pura violencia contra los estudiantes. Ni siquiera había un motivo de que se hubieran organizado por una mala situación. Entonces, justamente les toca que iban a hacer las Olimpiadas y... No, o sea, yo jamás se lo imaginaría, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una historia muy, muy buena, que es de unas de las líderes del 68 que estaban justamente en el edificio, no me acuerdo qué era, creo que Chihuahua, que estaban justamente donde estaban todos los voceros en el día de la masacre, que estaba diciendo,
cuando pasó el helicóptero a lanzar las bengalas, que eran el aviso a los batallones a los granaderos y todo, a tiren a matar. A quien sea. Sí. O sea, se empieza a escuchar el helicóptero, las balas, pues no las escuchas, y empieza a decir ella por el micrófono: no corran, compañeros, nada más nos quieren amedrentar, es mero miedo. Claro. A punto de que es que ni siquiera ellos se creían que... O sea, que no te imaginabas que eran capaces eso. Sí, es que realmente una plancha muy, muy grande de... En la Ciudad de México, claro, es de la dices, capital. O sea, realmente, ¿por qué hacen eso? O sea, ¿cuál era el objetivo? Y bueno, al final de cuentas se vio que el objetivo era tener el país tranquilo para recibir unas Olimpiadas, ¿no? Pero es que, sinceramente, son unos... O sea, no voy a decir groserías, pero... Es que, wow, es que llega un momento donde dices tú... Impresionante. ¿Cómo pudieron llegar a ese punto? Y lo peor de todo es que ni siquiera se te terminó ahí. O sea, 3 años después, en el 71, ya siendo presidente Luis Echeverría Álvarez, dice... No, pues se me vienen a levantar los estudiantes porque muchos los encerraron en Lecumberri y en otras prisiones del país, ¿no? A los que atraparon. Entonces empiezan a salir a los 3 años, empiezan a organizarse, ¿no? Para manifestarse qué había pasado, porque dijeron que nada más 130 muertos cuando eran un montón, ¿no? Pues la primera manifestación. Y Echeverría sí no dijo, me voy a esperar a que se haga un problema grande. No había ni siquiera por qué hacer una cosa chiquita. O sea, el país estaba tranquilo como para que pudiera haber manifestaciones. Y dice Echeverría, me les voy a echar al plato con el halconazo. Y o sea, 3 años después vuelve a ser no una masacre, pero sí un conflicto con estudiantes enorme, en donde quedaron muchas personas pues muertas, quedaron muchas personas discapacitadas. Hay una película, no sé si la has visto, que se llama El Bulto. No me ha tocado ver. Es una película de un señor que estaba tomando fotos en el halconazo, estaban en esa manifestación. Salen los del grupo de choque y creo que llevaban palos de bambú, le dan un batucazo en la cabeza y se queda en coma. Entonces ya la película es cuando reacciona 20 años después. Pues hay películas del suceso y lo tratan como algo X. Entonces, ay no, es un tema horrible. Sí, fíjate que creo que se podría decir que a nivel estudiantil es uno de los sucesos más trágicos, ¿no? Que nos puede pasar en México, y creo que también fue muy, muy mal visto a nivel internacional. Sí, no, pues era toda una masacre. Claro, son temas que dices, oye, ¿por qué haces eso con estudiantes que tú mismo le estás dando las libertades de estudiar? O sea, tú mismo le estás dando las libertades de que adquieran nuevas ideologías, nuevos conocimientos, y te piden, porque lo que pedían principalmente era la seguridad, a los presos políticos que los soltaran, y bueno, infinidad de cosas que después se fueron agregando, pero el principal era la seguridad que pedían. Y pues la libre manifestación, y que no fueran es que tenían muchos pliegos petitorios, ¿no? Pero entre ellos tenían el pliego petitorio de que quitaran al líder de los granaderos o al jefe de los granaderos, porque eran unos abusivos. Que desaparecieran los granaderos, ¿no? Sí, que desaparecieran los granaderos, que yo creo que sigue siendo una idea muy buena para todos los estados que tienen granaderos. Desaparezcanlos porque son medios de choque con los que atacan a la población, ¿no? Y justamente es algo que me gusta mucho porque dicen, no, es que los actuales gobiernos, bueno, estos últimos dos, ¿verdad? Claudia y AMLO. Es que son unos radicales, unos autoritarios, no reprimen las manifestaciones, no, o sea nada comparado con el 68, con el 71, y es más, no nos vayamos tan lejos. El otro tema que queríamos platicar era el 14. Donde actualmente estamos a 10 años de que sucedió, y justamente jóvenes de Ayotzinapa que iban hacia la Ciudad de México para la marcha del 2 de octubre. Sí. Que dices, o sea, realmente vuelve a pasar el mismo suceso cuando, oye, ya vivimos la historia, ¿para qué lo repites? Justamente, o sea, llega un momento en el que dices tú, o sea, y es risa por de nerviosismo, porque llega un momento donde dices, ya nos pasó en el 68, pues ya él no se olvida y no se perdona, pues queda claro, por lo menos al presidente municipal, al gobernador y al presidente de la república, pues les queda claro, ¿no? Que no se va a olvidar. ¿Cómo va a pasar que hay unos estudiantes que, aunque sean de cualquier rama del estudio, en este caso eran compañeros normalistas, que van a una manifestación, desaparezcan 43 compañeros? O sea, es imposible, y es una tragedia muy grande que pues generó todo un movimiento social, claro, ¿no? Y bueno, justamente retomando un poquito lo que dices, la sociedad mexicana como tal ya lo ve el hecho del 68 como algo malo. O sea, no es como que uno está en el tabú de sí fue bueno, sí fue malo. O sea, no, realmente fue algo malo. Sí. Y lo repites en el 14 y dices, oye, ¿qué pasó? Exactamente, es como, ya lo vemos muy mal, es una huella que ha dejado, una herida que tenemos todavía abierta muchos mexicanos. ¿Cómo volvió a pasar? O sea, ¿en qué momento permitieron las autoridades? Porque no vamos a decir tampoco, vamos a responsabilizar a alguien aquí, ¿no? Pero, ¿cómo fueron las autoridades a permitir que volviera a pasar una situación así? Claro, o sea,
es una tragedia que... Y luego, y aún tienes el descaro de decir, no conozco o no sé dónde. Dices, oye. Sí, no, a sacar su verdad histórica, que ya se sabe que la verdad histórica de EPN es falsa, o sea, o no es del todo Claro. verdad, porque ya se saben que pues hay muchas cosas diversas. ¿Y cómo se atreven a decir una mentira? Y claro, no, y fíjate que aún Ordaz tuvo la gran astucia de decir, sí, yo me responsabilizo de los sucesos que pasaron, se responsabilizó y llega a este presidente del 14 del partido Peña Nieto. tricolor y dices, oye, Sí, porque en la cara están en grabaciones, o sea. qué descarado este Díaz Ordaz, porque para quien no sepa, Díaz Ordaz era, creo, su cuarto año de gobierno cuando pasó lo del 68, él se fue en el 70, pero cuando fue el quinto año de gobierno O y sea, fue su al año quinto informe, siguiente, al año siguiente, dice, yo me responsabilizo de todo lo que sucedió en el año. ¿qué le pasa? Bueno, ya está muerto, ¿verdad? Pero es que no se merece un respeto. Él fue no, una cosa seria, pero en su informe de Claro. gobierno, enfrente de toda la Cámara de Diputados y de todo el país quien estaba viendo pues, el informe en ese momento, dice, yo me responsabilizo y lo hizo Exacto. por amor a México y por rescatar a México. Claro. Si lo vas a rescatar con 300,000 soldados, y a lo mucho 2,000 estudiantes, ¿no? O sea, no, increíble. O sea, es algo que realmente te pones a pensar y dices, ¿por qué suceden todos estos? Pero no, se sabe que venimos de un autoritarismo político que realmente no nos lo pintan como tal, pero desde anteriormente donde no podías ni siquiera levantar la voz porque eran silenciados, ¿no? Sí. O sea, de una democracia en donde solamente había un candidato. Exacto. Si votabas por el otro, pues nadie va a votar por ese Claro. candidato y todavía te obligaban y todavía, o sea, psicológicamente te decían, Pero ahorita vivimos una dictadura, no te preocupes. no, y la gente esa que dice, no, es que ya estamos en una dictadura. Hermanito, Oye, acaba de empezar un gobierno. o sea, viene un partido azul con 2 sexenios donde a todos los periodistas, una mayor matanza de periodistas. Sí. Y en el 14 con estudiantes, o sea, del 18 No, ahorita a la totalmente. actualidad dices, no pasa nada. O sea, por ejemplo, en el tema de libertad de expresión me gusta mucho que dicen, no, es que el presidente, bueno, el expresidente Andrés Manuel no deja la libertad de prensa y muchas cosas. Claro. Que a lo mejor sí usa la mañanera y platica de los temas que están pasando y están ahí y menciona a los periodistas, pero yo jamás he visto que los corran de sus espacios de televisión, de sus espacios de comunicación, como lo hicieron Claro. en el periodo de Calderón, en el periodo de Peña Nieto. O sea, no me acuerdo si fueron los dos periodos. Yo me acuerdo que en el periodo de Calderón sí corrieron a Carmen Sí. Aristegui, ¿no? Y en el periodo de Peña Nieto igual la volvieron a correr. Entonces, Sí, bueno, hay muchos libros sobre eso de periodismo y hubo una ocasión donde creo que Carmen Aristegui comentó en un libro, no recuerdo el título, pero dice que incluso le daban preguntas ya hechas, o sea, Sí. prefabricadas para que, incluso con alguna respuesta abajo, para ya saber qué es lo que iba a contestar el presidente en ese Sí. entonces. O sea, realmente es como, sabemos que tampoco vas a llegar a preguntarle pues cuestiones... que hay algunos que sí, la verdad, mis respetos para quien pregunta las cuestiones Porque duras. dices, oye, tienes unos... Sí, unos que pantalones. dices, Pero sí, sabes realmente- que... Pero sí, todo eso eran fabricaciones que ya se tenían montajes, ¿no? Sí. Los famosos montajes que realmente decías, oye, ya ni la pregunta se cree uno. Sí, no, ya la pregunta es, ¿qué tan bueno cree usted que ha hecho las cosas? No, pues, Claro. mejor dile sus logros. Exacto, o sea, dices, ¿cómo ha tan evolucionado esta libertad de expresión que se ha tenido a costas de todos esos sucesos, ¿no? No, sí, por ejemplo, ya, retomando el tema de... Que nos salimos, ¿no? No, pero retomando el tema del 14 justamente es de las libertades que nos han dado, porque el 68 nos dio la libertad de reunirnos, Claro. de procesar, bueno, de juntarnos para pedir cosas, para protestar. Es más, hubieron muchas protestas en la Ciudad de México que se hicieron muy grandes. O sea, por ejemplo, hablan del mismo expresidente Andrés Manuel cuando hizo su toma de posición simbólica o cuando hizo la marcha de... Ay, ¿cuál marcha? Bueno, cuando lo iban a desaforar, que Sí, claro, reunió a tanta gente en el 2006, ¿no? Zócalo. Entonces, ya nos permitió ese 68, pero el 14 hizo que todavía volviéramos a salir a las calles porque ellos iban a una manifestación para recordar el 2 de octubre, ¿no? Pero a partir de ellos se volvieron a activar Yo Soy 132. Todas esas marchas que hubo a partir del 2014, de la búsqueda de nuestros queridos hermanos del 43, pues sí reactivó todo un tema social de estudiantes, ¿no? Sí, fíjate, creo que has dado pie a que haya infinidad de movimientos estudiantiles y ya que no haya tanta, bueno, que a las autoridades a las cuales se les pide ya tengan un poquito de temor, ¿no? De decir, no Sí. puedo hacer nada porque, o sea, con justa más razón la sociedad se me va a echar encima porque al fin de cuentas son tus estudiantes, o sea, tienes que cumplirles porque eres autoridad a la cual ellos eligieron. Sí, es que yo creo que en ese momento se les fue completamente el miedo a las autoridades para, pues, por lo menos deslindarse de las responsabilidades que tenían claramente. Claro, O sea, por ejemplo, el presidente municipal huyó. ¿Por qué huiste? O sea, claro. ¿por qué?
Pero tomando en cuenta el presidente, o sea, me acuerdo que sí lo mencionó como de, era algo X. No, o sea, no es algo X. O sea, lamentable todos los asesinatos que hay en el país, los homicidios dolosos que hay en el país, lamentables todos, pero en ese momento eran compañeros estudiantes que estaban saliendo y era como de que, ¿cómo desaparecieron tantos en una sola noche? Habían policías, había ejército, ¿cómo desaparecieron? Claro, O sea, y sí llamó mucha gente a las calles. Yo me acuerdo que en esos momentos eran mis primeras manifestaciones masivas que yo podía observar, ya como una persona, no adulta, pero sí mentalmente razonable. Claro. Y sí era como de que habían millones de personas, millones de jóvenes yendo al Zócalo a marchar, y aquí en Morelia igual. Sí, es que, o sea, realmente te pones a pensar y dices, ¿cómo replicas la misma actividad que se catalogó como una masacre y la vuelves a replicar años después, ¿no? Sí, es Con que esta totalmente. ideología de que son un peligro para la nación. Dices, oye, 43 no son un peligro, o sea, Sí, no, realmente tampoco. con militares de fuerzas especiales, o sea, con policías municipales, dices, ¿por qué hacer ¿Por qué no eso? supieron, por qué por lo menos no se supo la verdad? Bien, Claro. bien, porque, o sea, sacaron esta verdad histórica en donde nadie se las creyó, o sea, era que sonaba raro. Ellos o sea, los papás de los 43 metieron una AC que venía de Comisión de Derechos Humanos, Ujú. que investigó más a fondo, resultó que era falso muchos de los datos que dieron en la verdad histórica. Todavía, pues, bueno, ya sé como presidente a lo mejor es difícil aceptar una verdad que se dijo a medias o aceptar la responsabilidad de algo, pero yo creo que ya estábamos en los tiempos correctos para poder aceptar. O sea, no era el 68 donde el presidente era intacto. No, ya estamos en un periodo donde justamente todos los mexicanos tenemos voz y voto. Y Claro. creo que pudo por lo menos haber dicho, vamos a seguir investigando. Sí, no, sí. no simplemente decir, esta es mi verdad y a mí no me importa nada Exacto, o más. sea, no Por- aceptar cuestionamientos. Sí, justamente. O sea, cuando se fue, sacó un video, no sé si te acuerdas, Dieguito, cuando se fue en el 2018, creo, unos meses antes, un video donde platicaba cómo fue ser presidente. Y dice que el momento más pesado o más fuerte de su gestión fue 14. el 14, cuando desaparecieron nuestros compañeros, ¿no? Y él dice, no, la lamentable desaparición de 43 jóvenes de Ayotzinapa. Y lo menciona todavía como si fuera algo resuelto. No, Peña Nieto, han pasado todavía 10 años y sigue la misma situación. Claro, sin cuerpo, sin nada encontrados. O sea, Sí, dices, no, es que justamente ojalá que se les encuentre con vida a varios de ellos, pero muchos de los papás de nuestros hermanos sí dicen, pues ya, por lo menos que me digan qué pasó bien. Claro. O sea, yo creo que es O sea, ya se totalmente- consuelan con el simple hecho de decir, aquí está tu hijo, Sí. esto pasó, o sea, eso sucedió, porque creo que es un dolor muy fuerte como padre, ¿no? Sí, por supuesto. Aún nosotros no tenemos la experiencia, pero sí es como que dicen, oye, a tu hijo le hacen algo, pues ya voy a mover mar y tierra por mi hijo, o sea, Sí, voy a por hacer supuesto. cualquier cosa, que es lo que han hecho, y lamentablemente las autoridades no les han respondido bien. No, tristísimo esta situación. ¡Ah! Pero Sí, o sea, pues fue algo estos movimientos estudiantiles han sido muy, muy fuertes, ¿no? Pues justamente creo que la última fue en el 18, donde volvemos a la universidad, a la más grande de México, que era la UNAM, donde pedían que creo que fuera gratis las reinscripciones, donde pedían que reivindicaran a las autoridades en ese momento, porque pues creo que el estudiante ha tenido mucha voz y voto, y actualmente lo vemos. O sea, en actualidad, con autoridades, vemos que hay autoridades muy jóvenes. O sea, Sí. que tanto en la política, en empresas y todo, se le ha abierto las puertas a mucho estudiante que va egresado y que dice, oye, tienes nuevas ideas, vas innovando y todo, vas aquí. O sea, todo este tema político que a lo mejor lo vemos nosotros acá adentro, que es dentro de la política que hay mucho joven egresado nuevo que tiene 25, 24 años, que ya están en algún puesto político y que dices, qué padre, ¿no? O sea, Sí. estamos moviendo esta ideología. Sí, justamente combatiendo el adultocentrismo, Claro. que justamente es un tema que tocamos no hace mucho en este podcast, pero justamente como lo mencionas, hay muchos presidentes nuevos que llegaron y que son hijos del 68, Claro. que son nietos del 68, del 66, pero sí, justamente hay que romper poco a poco esa barrera en donde los jóvenes no simplemente somos compañeros de los puestos de más abajo, o compañeros que solamente levantan banderas o que les Claro. toca esperarse, no, o sea, y lo podemos ver aquí en Michoacán, que hay compañeros, por ejemplo, en Guandacareo, que está Guandacareo. Alexis, está Joana, también de Claro. presidenta, están en Queréndaro, Claro. de presidentes municipales muy jóvenes, y se nota que hay un interés por trabajar, se nota que hay un interés por hacer las cosas bien,
y por lo menos hay que darles las oportunidades. Claro. Si están viendo a alguien de los adultos políticos viendo este podcast, denle las oportunidades a los más jóvenes porque ellos son los que vienen Claro. con ideas nuevas, pero aparte por querer hacerlo, porque muchas veces no lo quieren hacer. Sí, no. Los grandes. Ponen ahora sí que al joven como a picar piedra, ¿no? Sí. A estar allí brigadeando y todo, moviendo banderitas en los semáforos, que digo, no está mal porque se tiene que empezar de abajo. Por supuesto. Pero creo que realmente hay capacidad en los jóvenes que realmente pueden llegar a hacerlo mucho mejor que los adultos. Es que es abrirle espacios porque todos podemos banderear, todos podemos estar en una brigada, hasta los mismos candidatos, a la Exacto. misma gente grande, pero todos debemos de tener acceso a esos espacios de representación en donde digamos, hice las cosas bien, soy joven, dale espacio más a jóvenes. Claro. Porque hay gente grande que no lo está haciendo bien, quítaselos, dáselos a los que... Sí, los que porque vienen. siento que viene también con esta ideología de decir, bueno, los adultos es con corrupción, con muchas de las demás actividades ilícitas que se hacen dentro de un gobierno, y vienen estos jóvenes nuevos que de la camada que dicen, oye, hay que acabar con la corrupción. Vienen con este chip integrado de decir, hay que cambiar, ¿no? Una revolución ahora sí que política. Sí, totalmente, y esperemos que poco a poco lleguemos a estos espacios más jóvenes, todos, Claro. Dieguito, mi persona, todos. Pero estamos llegando a los últimos minutos de este podcast, de hecho, al último minuto del podcast, pero pues, un mensaje que quieras decir para despedirnos, Dieguito. Bueno, pues nada más simplemente decir que nunca hay que quedarnos callados, que siempre hay que levantar la voz, y bueno, pues que ahora sí que nos acompañemos de los estudiantes y de todos los jóvenes, que somos los que vamos a ir levantando poco a poco este país. Algo Que ya bien- nos dejaron una herencia muy grande, el presidente Andrés Manuel, que nos dejó una herencia, creo que donde nos tenemos que agarrar y decir a combatir la corrupción y que Sí. el pueblo siempre va a ser el pueblo. Sí, justamente, ir trabajando con lo que ya tenemos Claro. y mantener las ideologías buenas, porque hay otras ideologías un poquito malas, pero las buenas hay que mantenerlas muy bien y más de por ejemplo, el presidente Andrés Manuel. Y pues bueno, nada más recordarles que ni perdón, ni olvido, no solamente al 68, a todos, todos. al 14, al 66, a todos. Y pues bueno, agradecerle al Sistema Mexicano de Radio y Televisión por aquí permitirnos este espacio, a todos los que nos ayudaron a producir, muchísimas gracias. Recuerden que van a ver a Dieguito más seguido por acá, y de todos modos, muchas gracias, Dieguito, por estar aquí. Pues gracias por invitarnos y al Sistema Michoacano por darnos las oportunidades de estar utilizando su set. Gracias, gracias. Nos vemos.